el último bloque de presentaciones y cuando concluya este bloque haremos una pequeña mesa redonda para todo aquel que quiera hacer alguna pregunta a los conferenciantes que hemos tenido en la tarde de hoy. Y esto les hace mucha gracia a toda la compañía cuando llega este momento, porque para mí es un momento que hasta ahora, hasta estas veces, en estas presentaciones no se me había dado, que tengo la suerte, y para mí es un momento, pues la verdad que muy gratificante, de poder presentar a los tres hermanos que tengo de la profesión. Uno de ellos, además, es mi hermano biológico. Estos tres compañeros, amigos, con los que he tenido la suerte de trabajar estos últimos 25 años, de los que he tenido la suerte de aprender una barbaridad de ellos y compartir muchos ratos con ellos, de mucho trabajo, de mucho curso, de muchos buenos ratos y que han hecho de este largo camino el que la verdad que lo hayamos disfrutado enormemente y sigamos siendo unos apasionados de nuestra profesión. Ellos tres son el doctor Pedro Lázaro, el doctor Federico Herrero y el doctor Carlos Falcao, con quien tengo la suerte ahora de poder compartir trabajo en su ciudad, que es mi ciudad adoptiva ahora mismo, que es en Oporto. En primer lugar, va a hablar Pedro Lázaro. Pedro Lázaro creo que empezó siendo, empezó siendo mi alumno y ahora mismo, por supuesto, es mi maestro y es maestro de maestros. Yo no tengo palabras para poder describir lo que yo pienso y lo que pienso realmente de lo que es Pedro a nivel clínico. Aparte de eso, es una persona que es un apasionado de la odontología, que lo que más le gusta en este mundo es estudiar y que realmente es una especie de biblioteca que anda. Simplemente tienes que preguntar por la referencia y rápidamente te la dice sin tener que recurrir a nada. Ha sido un placer, como os decía, el poder trabajar todos estos años y creo que será un placer también para vosotros el poderlo escuchar esta tarde. Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, por la presentación. Me voy a ruborizar. Bueno, como os podéis imaginar, como es amigo mío, pues ha engrandecido todo. Es bastante menos de lo que él ha dicho, pero bueno. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros y sobre todo porque yo creo que es un gran día para Trogner, puesto que ya os lo han contado previamente, llegamos aquí fruto de un camino largo, ¿no? Y hoy es de esos días donde uno puede decir que los sueños se cumplen, ¿no? Y para Trogner, pues lógicamente es un sueño en el cual hemos colaborado y hemos compartido y en el cual, gracias a una gran visión que tuvo la familia Padrós, porque para que los sueños se cumplan hay que visionarlos, hay que imaginarlos y trabajar en dirección a ese objetivo. Y la verdad es que en ese sentido yo creo que la familia Padrós y la compañía Trogner claramente tenían las ideas muy claras de hacia dónde había que llegar, ¿no? Y por eso para nosotros es un día especial, para todas las personas que hemos colaborado en el desarrollo del producto, que llevamos mucho esfuerzo dedicado a esto, pues es un día especial, ¿no? Y como decía el otro día en Barcelona, dice un gran chef de la zona de Levi, ¿verdad?, Andoni Aduriz, que hay que ser soñadores. Hay que ser soñadores porque los sueños nos permiten realizarnos en la vida. Y Aduriz decía una frase que a mí me hacía mucha gracia. Y decía que la vida se divide en dos tipos de personas. Aquellas que tienen sueños y otro grupo de personas que son aquellos que te joden los sueños, ¿no? Entonces, vamos a empezar. A ver, el tema del cual me habían propuesto era la excelencia o la búsqueda de la excelencia. El término excelencia es un término muy utilizado hoy en día, ¿no? El término excelencia en sí puede resultar un poco soberbio, realmente, un poco pedante. Pero la excelencia la hay que entender desde el punto de vista de la búsqueda continua, de la superación. Y no solo esa búsqueda de superación, sino además con algo añadido, que es compartir con los demás esa búsqueda. Porque en la búsqueda de la superación vamos cometiendo errores, y de los errores se aprende mucho más que de los éxitos.
si analizáis vosotros, de un error vais a aprender mucho más que de un éxito. Entonces, en la vida vamos cometiendo errores y si analizamos, pues vamos mejorando nuestros tratamientos, ¿no? En el tratamiento de las zonas estéticas, lógicamente, lo que se busca es igualar a la naturaleza y, por lo tanto, lo que buscamos es que nuestro resultado sea armónico con el entorno que tenemos. Y, por lo tanto, mimetizar, ¿no?, con el entorno. Y eso que hoy en día pues, está presente prácticamente en todas las presentaciones, la incorporación de los parámetros objetivos de estética dentro de nuestros tratamientos, ¿no? Entonces, a partir de la presentación o de la aparición en el año 2005, ¿no?, del artículo de Furhauser, del Peak Aesthetic Score, pues vamos incorporando parámetros objetivos a la hora de evaluar nuestros resultados, ¿no? Entonces, en la literatura tenemos gran cantidad de evidencia, pero realmente desde el punto de vista estético la evidencia es relativamente reciente, puesto que, ya os digo, a partir del consensus del ITI del año 2003, en el cual quedó patente que no había evidencia de resultados valorados estéticamente en el tratamiento con implantes dentales, pues a partir de ahí la verdad que se puso en máquina un poco la maquinaria de la literatura, de los estudios científicos para evaluar un poco qué evidencia tenemos respecto a esos parámetros. Y hoy en día cada vez pues, vamos teniendo más evidencia, van surgiendo estudios, cada vez vamos teniendo más conocimiento, sobre todo el conocimiento biológico de lo que sucede tras un procedimiento, bien sea un implante inmediato, un implante temprano, o un enfoque en dos pasos, ¿no? Entonces, toda esa literatura científica lo que nos va encaminando hacia la búsqueda de unos resultados basados en la evidencia, ¿no? Entonces, cuando queremos evaluar realmente qué factores afectan al resultado y, por lo tanto, cuando nosotros buscamos el mejor resultado posible, en realidad lo que tenemos que intentar es controlar al máximo todos los factores con el nivel de evidencia que hoy en día tenemos. Entonces, vamos a tener una serie de factores relacionados con el paciente, los cuales vamos a poder modular en mayor o menor medida, no todos. Vamos a poder modular, controlar el hábito tabáquico, si el paciente colabora con nosotros. Vamos a poder modular el control de placa. Pero hay otros factores, normalmente relacionados con el estado médico o con factores anatómicos que son los propios del caso. Esos son los que determinan las características individuales de ese caso que vamos a tratar. Y, por lo tanto, nos viene impuesto, entra por la puerta a nuestra consulta, esa situación. Entonces, nosotros vamos a poder modular sobre todo una serie de factores, que son los que tienen que ver con nosotros. Por un lado es la curva de aprendizaje, muy importante, puesto que cuando uno empieza a realizar una técnica nueva, hay una curva de aprendizaje. No haces un injerto de tejido conectivo subepitelial igual la primera vez que cuando lo has hecho 200 veces. Sobre todo si tienes autocrítica, que es otro factor fundamental en la evolución. Sin autocrítica no hay progreso, porque la perfección en sí rara vez se consigue. Lo que intentamos es, con nuestra autocrítica, ir aprendiendo. Hemos trabajado muchísimo y hoy en día yo creo que se ha cambiado muchísimo. Si yo pienso cómo hacíamos las cirugías de implantes de hace 15 años, o incluso hace 10 años, o hace 5 años, a como las hacemos ahora, no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, hoy en día, el aporte que nos ha dado la cirugía plástica periodontal a la hora de realizar nuestro enfoque quirúrgico es bestial. Yo os digo que en mi práctica clínica es total. O sea, la incorporación de conceptos de cirugía plástica periodontal ha cambiado completamente nuestra forma de actuar. Todo el aspecto de diseño del colgajo, la movilización del colgajo, o sea, el trabajar sin tensión en los tejidos, la búsqueda de una sutura sin tensión es un factor muy, muy importante en cirugía de implantes y ya no os quiero contar en cirugía reconstructiva.
La adaptación y estabilización del colgajo, lo mismo, lo ha dicho Aritza, el tema de la estabilidad mecánica es básico. Si nosotros trabajamos la estabilidad mecánica de nuestra herida va a funcionar mejor que si esa herida no es mecánicamente estable. Y por último, los cuidados posoperatorios, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de intentar resumir es que es fundamental en nuestro trabajo tener un cuidado excesivo, podemos decir, en el manejo del tejido blando, para buscar un cierre primario y una sutura sin tensión. Eso es un factor clave en cirugía, ¿eh? Y es lo que va a determinar, porque un cierre de herida por segunda intención nos va a ocasionar una cicatriz, nos va a ocasionar una pérdida de tejido, nos puede ocasionar una exposición del material regenerativo y eso condiciona siempre una secuela estética. Entonces, cuando hablamos de estética, el cierre primario sin tensión es un factor fundamental. Entonces, eso ha hecho que los diseños hoy en día vayamos a diseños mínimamente invasivos, ¿eh? En el cual utilizamos no solo enfoques y trabajamos con lupas de aumento, porque hoy en día sabemos que cuando hacemos una cirugía, vamos a llamar a enfoque microquirúrgico, vamos a decir, con cirugía de aumento, la precisión que tenemos es mucho mayor que cuando trabajamos a ojo desnudo. Y además de los estudios que hay, no hay muchos estudios, pero bueno, Burkhardt sí publicó un estudio muy bonito comparando, ¿no?, los resultados entre ojo desnudo y cirugía con aumento, y en el cual los resultados de cicatrización y resultados clínicos son mucho mejores. Y por lo tanto, hoy en día yo creo que eso se ha convertido en una forma rutinaria de trabajar, aparte de buscar una cirugía mínimamente invasiva. El trauma a los tejidos, y por lo tanto las cirugías muy traumáticas, tienden a dejar más secuelas que una cirugía mínimamente invasiva. Hay estudios, ¿no?, que demuestran claramente que cuando un paciente, cuantas más cirugías le hagas, el resultado es peor, porque cada cirugía es un trauma, cada cirugía implica una remodelación ósea, tras esa cirugía, cuyo valor siempre es negativo. Entonces, si podemos solucionar las cosas con enfoques mínimamente invasivos, nuestra respuesta siempre va a ser mejor, siempre y cuando tengamos factores que nos permitan realizarla. Y ahí es donde, efectivamente, la selección del caso es primordial, ¿no? Entonces, en eso entra un poco los protocolos de tratamiento, ¿eh? Es difícil, ¿no?, establecer protocolos de tratamiento en sector anterior, puesto que en la literatura hay infinitud, ¿no? O sea, ya simplemente si cogiéramos un tema como puede ser la preservación de cresta, o sea, fácilmente aquí saldrían 20 formas o 30 formas de hacer preservaciones de cresta en la literatura, con colgajo, sin colgajo, con seno-injerto, sin seno-injerto, con tejido blando, con membrana, sin membrana, infinitud, ¿eh? Solo con preservación de cresta. Si hablamos del protocolo de tratamiento en el sector anterior, bueno, nos cogemos case report y tenemos técnicas quirúrgicas para hacer una montaña así de artículos. Entonces, pero en realidad necesitamos todos un poco organizar todo eso, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que podríamos definir el tratamiento del sector anterior cuando tenemos un diente imposible de mantener en tres grandes, ¿no? Tres grandes enfoques. Hemos quitado la preservación de cresta, puesto que la preservación de cresta desde nuestra concepción es un concepto que surge simplemente cuando tú vas a diferir la colocación del implante más de 6 meses. Si yo pienso colocar un implante tras una extracción antes de 6 meses, no tiene sentido para mí hacer una preservación de cresta, mucho menos con un seno-injerto. Podría hacer una pequeña preservación de cresta con un socket seal, por ejemplo, de tejido blando, por mejorar la situación del tejido blando, pero no tiene sentido meter un seno-injerto o meter un injerto óseo cuando tú vas a hacer una reentrada igual en una colocación temprana 2 meses después y ahí no tienes hueso. Y por mucho que metas un seno-injerto no va a haber nada. Entonces tenemos 3 grandes grupos de protocolos de tratamiento, lo que llamaríamos el protocolo inmediato, el protocolo, vamos a intuir lo que sería implante temprano diferido, y lo que sería el stage approach, o sea, un protocolo en 2 tiempos, reconstrucción ósea
para posteriormente colocación del implante. Entonces, cuando hablamos de diferentes situaciones clínicas, lógicamente, cada alvéolo, cuando hacemos una extracción, puede tener muchos componentes, ¿no? Pero realmente a mí me gusta mucho la clasificación de Jan porque es sencilla, ¿eh? Hay otras clasificaciones, yo creo que son bastante más complicadas, pero tendríamos tres tipos, tres situaciones, en las cuales podríamos, si dijéramos, ¿en qué situación hago cualquiera de las técnicas? Diría, si yo tengo un tipo 1, un implante inmediato. Tengo mantenida la cortical, tengo mantenido el tejido blando, un implante inmediato. Si tengo un tipo 2, un implante temprano. Hacemos la extracción, esperamos 8 semanas y hacemos una técnica de colocación del implante, reconstrucción del contorno alveolar y luego ya el protocolo de destapar el implante y fase, ¿no?, de provisionalización. Y si tenemos un tipo 3 en el cual la pérdida es muy severa, pues posiblemente tengamos que ir a un enfoque en 2 tiempos. Extracción, esperamos cierre de tejido blando, reconstrucción ósea y posteriormente colocación del implante. Entonces vamos a ir viendo un poco lo que serían las ventajas y desventajas de cada uno, ¿no?, de los protocolos. Cuando hacemos un protocolo en 2 tiempos, momento 0 sería la reconstrucción. Si nos fuéramos aquí a extracción dentaria tendríamos un mínimo de 2 meses más. O sea, el protocolo temprano se define a las 4, 8 semanas de la extracción. Personalmente esperamos 8 semanas. A las 4 semanas, desde mi percepción, el tejido blando no está lo suficientemente maduro para hacer con predecibilidad una cirugía reconstructiva. Con lo cual esperamos un mínimo de 8 semanas. A la reconstrucción ósea, a la colocación del implante, va a haber un tiempo de integración de ese injerto que va a depender de con qué hagamos la reconstrucción. Si lo hagamos con autoinjerto, si lo hacemos con alioinjerto, en España no podemos hacerlo, si lo hacemos con seno-injerto, puesto que la integración y el tiempo es diferente. Lo que sí está claro es que una vez colocado el implante, esperaríamos unos 2 meses, normalmente, para lo que sería empezar el modelado del tejido blando con la provisionalización y un mínimo de 6 semanas tras la provisionalización podríamos hacer una toma de impresión. Con lo cual estamos hablando que el periodo medio cuando hacemos un enfoque en 2 tiempos es 1 año de tratamiento. El enfoque en 2 tiempos es un enfoque hoy en día que tenemos mucha evidencia en la literatura. Ya año 1990 se utilizó la técnica de reconstrucción ósea en el concepto un poco que la utilizamos de injerto óseo con membrana. La técnica de los injertos óseos anteriores es anterior, pero en el concepto en el cual la aplicamos por nuestra formación un poco periodontal es incorporar una membrana barrera, y es algo que hay mucha evidencia en la literatura, no solo evidencia de reconstrucción, sino evidencia de que los implantes colocados sobre ese hueso funcionan y se integran perfectamente. Se estudió a 5 años. En esta última revisión, publicada por el grupo de la Complutense de Mariano Sanz, evaluaron cuál es la eficacia del aumento estamos hablando horizontal sobre todo, en una revisión sistemática, y encontraron que la media de aumento que podemos conseguir está en torno a los casi 4 milímetros, y en el cual el protocolo más eficaz, según la literatura, sería el injerto óseo autólogo combinado con un seno-injerto. Os traigo un caso tipo de cada una de las situaciones. Este sería una paciente, unos 30 y tantos años de edad, una chica joven, que tiene la pérdida de ese incisivo lateral, donde veis que tenemos un defecto. Es un defecto importante. Si vemos la imagen del CBCT, tiene una cresta tremendamente estrecha. Si aquí quisiéramos hacer una colocación simultánea con reconstrucción, no digo que no sería posible, es posible, pero el riesgo que asumimos es alto, puesto que un fracaso en este tipo de cirugía nos conllevaría un implante colocado con un defecto óseo alrededor del implante, posiblemente con una recesión del tejido blando
y una situación difícilmente manejable. Todos sabemos que la peor situación para manejar es tener un implante colocado en el cual tenemos una recesión sobre un implante. Es la peor situación, la literatura nos lo demuestra, donde menos armas tenemos. Y por lo tanto, en estos casos, el protocolo más seguro es una reconstrucción previa. Porque aunque tú tengas un problema durante la reconstrucción previa, no has colocado el implante. Con lo cual te permite o una segunda intervención, o si has tenido una ganancia parcial de hueso, entonces puede ser una reconstrucción simultánea a la colocación. Pero no tienes el implante colocado. Entonces, y lo que os decía, los diseños hoy en día han cambiado. Si me decís, hace años que habríamos hecho, pues posiblemente incisión liberadora, incisión liberadora, un colgajo de avance, reconstrucción, cierre. Perfecto, funcionaban perfectamente. Pero hoy en día evaluamos más parámetros a la hora de hacer el diseño. Evaluamos evitar cicatrices en zonas estéticas. Y por lo tanto, normalmente todas las incisiones las hacemos como mínimo distal a canino o más para atrás. Antes levantábamos las papillas en la totalidad del colgajo, hoy en día no las levantamos. No necesitamos trabajar ahí. Entonces aquí trabajamos esta zona siempre a espesor parcial. ¿Sí? Y además, bien sabemos que como vamos a reposicionar coronalmente, ¿qué hacemos? Vamos a desepitelizar esa papila para reposicionar coronalmente cuando hagamos nuestro colgajo. Y por lo tanto, la adaptación que vamos a tener con nuestro tejido blando es mucho mayor. Antes, cuando hacíamos esas cirugías, aquí, tras la cirugía, muchas veces perdía la papila, que luego se reponía, porque realmente si no hay pérdida de soporte óseo, al año el paciente tenía su papila, pero posquirúrgicamente el paciente iba con su ausencia de papillas. Es que hoy en día sabemos que no necesitamos levantar esa papila. Con lo cual, aquí no hacemos liberadora, aquí terminamos aquí, o como mucho, si necesitáramos más espacio, haríamos lo mismo. Haríamos una pseudopapilla, desepitelización, pero no haríamos aquí nuestra incisión liberadora. ¿Veis el defecto que tenía? Es un defecto, bueno, como se veía en el CBCT, una testa tremendamente estrecha, una gran concavidad. Sí es verdad que es un defecto muy favorable, tenemos muy buenas paredes laterales que nos permiten colocar nuestro material. Bien, en este caso no se hizo con autólogo, que es lo habitual, sino que esta paciente está dentro de un protocolo de tratamiento que estamos trabajando con los senoinjertos en bloque, los senoinjertos de Cerabón en bloque, y utilizando un protocolo de doble membrana. El problema que tienen los senoinjertos en bloque es que hay mucho espacio que tienen que migrar las células óseas para rellenar el senoinjerto, y cuando trabajamos con membranas reabsorbibles, por muy buena que sea la membrana, aunque todo el mundo diga que es la mejor membrana reabsorbible del mundo, y las membranas reabsorbibles, todas, en defectos grandes, se reabsorben antes de que el frente óseo haya llegado a donde queremos que llegue. Y por eso hoy en día se están volviendo a las membranas no reabsorbibles. Es una pena porque ya teníamos antes las membranas Gore-Tex, Las membranas Gore-Tex son unas membranas espectaculares. Y las mejores membranas no reabsorbibles que ha habido, sin duda ninguna. Este es un protocolo, es que forma parte de un protocolo en el cual es una membrana no reabsorbible de la casa Botis, que estamos utilizando. Bien, el protocolo o el problema que tenían las membranas no reabsorbibles son las zonas de exposición. Y una membrana donde se expone, en las zonas de incisión. Entonces, utilizamos un protocolo de doble membrana en el cual colocamos la membrana no reabsorbible alejada de las zonas de riesgo, por supuesto, aquí, y esta es la zona más crítica. Bueno, pues cubrimos la mayor parte de nuestro material con membrana no reabsorbible y el resto utilizamos una capa de membrana reabsorbible. Cubrimos todo a su vez con una membrana jasón de pericardio, todo como veis perfectamente fijado, estabilidad mecánica de la herida, factor muy importante en cirugía reconstructiva. Y cierre sin tensión de la herida. Aquí tenemos el control de cicatrización, control 5 meses. En este caso hicimos la reentrada a los 8 meses. Aquí tenemos el CBCT en el cual podemos ver todo el bloque, el tornillo de fijación. La paciente estuvo con una prótesis tipo Maryland durante la cicatrización y aquí hacemos la reentrada. No necesitamos un colgajo tan amplio, ya nos fuimos a distal de canino.
Y aquí tenemos toda la reentrada. Ahí vemos cómo se ha producido toda la integración de nuestro material. Esta es la parte que correspondía a la membrana reabsorbible. Y ahora vamos a ver lo que corresponde a la membrana no reabsorbible, la cual tiene ese tejido característico de las membranas no reabsorbibles. Nunca vamos a encontrar tejido óseo en directo contacto con una membrana no reabsorbible. Siempre hay una interposición de una fina capa de tejido conectivo, que es esta capita que tenemos, característica cuando trabajábamos con las membranas Gore-Tex. Bueno, entonces ya es el momento de la colocación del implante. Estamos ante un diámetro, como veis, muy reducido mesiodistalmente, y aquí pues el implante Mitrovega, el implante de 3 milímetros, es una solución fantástica. Es uno de los grandes aportes que os han contado cómo con el titanio tipo Optimum nos permite conseguir que estos implantes, a pesar de tener un diámetro tremendamente reducido, 3 milímetros, en concepto Prafo switching, conexión interna, tienen la suficiente estabilidad mecánica para soportar sin fracturas, ¿no? Aquí vemos el control, como ya tenemos un contorno óseo más que suficiente, y lo que hicimos en estos casos, y hemos vuelto a hacerlo, es el concepto de tomar la posición del implante el día de la cirugía. Fijaros este concepto que aquí hablaba Pelécanos en la utilización de colocar el pilar definitivo en la segunda fase quirúrgica. Fijaros cómo ese concepto, año 1992. Ya en el año 1992 estos autores publicaron la forma de tomar registros en primera cirugía para tener preparado ya el provisional para el día de la segunda fase quirúrgica. Aquí vemos la cicatrización sumergida y aquí ya el día de la colocación de la prótesis provisional. Esta paciente está ahora mismo en modelado y no os puedo mostrar, veis, esto es el día de la colocación, el resultado de la prótesis definitiva. Bien, el siguiente protocolo de tratamiento, el protocolo que vamos a llamar temprano, o el protocolo que, vamos con más de tiempo, ¿no? O el protocolo que llamamos diferido, pues sería extracción dentaria, 2 a 4 meses, 2 sería temprano, 4 meses sería diferido, colocación del implante, modelado de tejido blando. O sea, estamos hablando de un periodo en torno a 8-10 meses. Si seguimos toda la secuencia desde la extracción dentaria. Este es un protocolo que podemos decir que desde el punto de vista de evaluación de resultados histométricos y conforme a parámetros objetivos ha trabajado mucho el grupo suizo. El grupo, puesto que esta técnica es la que preconiza Danny Busser, pues tiene publicados resultados ya retrospectivos a 9 años, iniciaron un estudio prospectivo y tienen publicados pues una serie de casos en el cual demuestra que es una técnica desde el punto de vista estético objetivo muy predecible. No es una técnica perfecta, O sea, hacer un protocolo temprano y conseguir la perfección es imposible. Ni un solo caso de los que presenta Busser tiene un valor 10 del Pink Aesthetic Score. Es imposible. Es una técnica que implica colgajo, reconstrucción y, por lo tanto, movilizamos mucho los tejidos y entonces es muy, muy difícil. Pero es una técnica para conseguir unos 8-9 perfectos. Si se controla bien, todos tus casos van a quedar muy bien, notable, sobresaliente. Pero eso sí, no busques, como decía una vez, la pole position, ¿no? Entonces, este es un caso, ya tiene tiempo, Fijaros como antes, si hacíamos nuestras incisiones, que este es el concepto que definía Busser, dientes adyacentes, este es el protocolo convencional que habíamos manejado. ¿Veis? Reconstrucciones son situaciones muy favorables, puesto que la dehiscencia ósea está por dentro del hueso, está por dentro, y por lo tanto es una situación muy favorable de migración y de reconstrucción ósea. Utilizando
autólogo contacto con el implante, seno injerto, Cerabón, membrana Jason de pericardio, estabilizada, cierre primario, ¿no? Y aquí vemos el resultado tras la terminación del tratamiento protético. Y en este caso, como ya tiene bastante tiempo, os puedo enseñar el control 4 años después. Y como bien dice el grupo suizo, Long Term Stability. Son protocolos que consiguen una estabilidad a largo plazo muy buena de los resultados obtenidos. Este es otro caso, ya realizado más recientemente con el implante Vega, en el cual pues, ya podemos ver por el CBCT que vamos a tener una dehiscencia ósea en la colocación del implante, se ve que hay una concavidad, pero que nos permite hacer una reconstrucción simultánea. Vamos a ir rápido. Como veis, enfoque en el cual a espesor parcial, desepitelización de canino a canino, en el cual no solo intuimos la reconstrucción, sino un aumento gingival, puesto que la paciente va a llevar una restauración de cobertura total y, por lo tanto, sabemos que es fundamental un aumento de las dimensiones gingivales para evitar recesión tras el tratamiento protético. Simplemente recordaros que los estudios nos dicen que más del 60% de las reconstrucciones con coronas de cobertura total a 5 años tienen recesiones post-tratamiento. Entonces, es algo que cuando buscamos conseguir una muy buena estética necesitamos 3 milímetros, bueno, estos son los protocolos, reconstrucción, nuestro aumento gingival, en este caso con tejido conectivo para aumentar el grosor de este tejido cuando le hagan la restauración total, completa, colgajo reposición coronal. Aquí vemos la situación, aquí podemos ver la provisionalización, un caso realizado por el doctor Bruno Pereira, y donde podemos ver cómo hemos mejorado la situación a este nivel, si cogemos la referencia. Y aquí tenemos el caso ya terminado. Hoy en día estamos, como veis, trabajando con implantes Prafo Switching sobre todo. Este es un estudio que ha salido ahora, justo ahora en septiembre de este año, en el COIR, comparando cómo influye la plataforma y cómo sabemos que hoy en día cuando utilizamos implantes Prafo Switching, la remodelación ósea que hay es menor que cuando utilizamos implantes no Prafo Switching, o implantes tissue level. Si bien es verdad que este implante está apicalmente más apical que este implante. La colocación no es la misma. Bueno, si vamos al protocolo inmediato, con el protocolo inmediato podemos decir que es la situación donde podemos conseguir mejores resultados estéticos. Todos los casos excelsos, todos los casos perfectos que veis de tratamientos son implantes inmediatos con reconstrucción inmediata. Restauración inmediata, colocación de implante con extracción y provisional momento cero, impresión final 4 a 6 meses. Necesitamos que haya una remodelación de todo el tejido óseo en el alvéolo y, por lo tanto, es fundamental un tiempo de espera lo suficientemente largo para que cuando se tome la impresión final no haya cambios una vez colocada la restauración final. Entonces, en el concepto del implante inmediato nos encanta mucho los artículos que publicó el grupo español de Cabello con Javier Fábrega. ¿Ha aparecido por aquí, Javi? ¿Está por aquí, Javier? The Trimodal Approach. Yo tuve la oportunidad, ¿no?, de colocar algunos de esos implantes. Bueno, y nos encanta el hecho de que el implante inmediato lo entendemos como un implante flapless, o sea, sin colgajo. Lo entendemos como un implante en el cual vamos a colocar la restauración el mismo día y en el cual hoy en día pues podemos bien rellenar con un injerto óseo, podemos colocar un injerto tejido conectivo y realmente pues el protocolo que hacemos en casos de altísima demanda estética es la colocación del implante, el relleno del gap,
colocación del injerto de conectivo y la provisionalización. Este es un estudio muy interesante, aunque desde el punto de vista metodológico es un estudio retrospectivo, pero es un estudio muy interesante del grupo de Nueva York, de Tarnow, puesto que comparan 4 situaciones de implante inmediato sin nada, implante inmediato con provisionalización inmediata, implante inmediato con relleno óseo en el gap y implante inmediato con restauración inmediata e injerto óseo. El mejor resultado que consiguieron era con injerto óseo y restauración inmediata. Y el peor resultado, la colocación inmediata sin provisional, sin relleno óseo en el gap. Aquí os traigo un caso. Este es un caso de un implante inmediato. En realidad son 2 implantes inmediatos. El central y el lateral, como veis. Uno, problema restaurador, ausencia de ferrule. El otro, fractura radicular. Estos se hicieron ambos con cirugía guiada, en el cual teníamos previamente fabricada la restauración antes de empezar la cirugía, puesto que ya teníamos nuestra guía quirúrgica, y en el cual fabricamos sobre el modelo, hicimos la cirugía en modelo y ya fabricamos la restauración. Perdón, que me equivoco. Ahí, tanto del central como del lateral, aquí tenemos colocado el lateral, colocada inmediatamente la restauración, ya fabricado, la colocación del central, en este caso un implante Essential Con, un implante Tissue Level, colocado. Esto, como veis, son marquitas. La cirugía guiada normalmente no está diseñada para implantes unitarios, y en unitarios con restauración necesitamos posicionar el antirrotatorio y, por lo tanto, necesito saber dónde tengo que terminar la colocación de mi implante. Colocamos ya el tapón, rellenamos antes de poner, para evitar que se meta material dentro del cono, colocamos la restauración, control radiológico, y aquí tenemos cicatrización y ya caso estabilizado y restaurado ya protéticamente, en el cual podemos ver estabilidad también en los tejidos. No ha habido un colapso del tejido y se ha mantenido perfectamente. Pero si a su vez le aportamos los injertos de conectivo, como dice Kahn, y las mejores series de casos desde el punto de vista de altura en medio vestibular en los implantes inmediatos, ellos tienen publicados los casos que a su vez se utiliza un injerto de tejido conectivo subepitelial. Tenemos la serie de Yoshino, por ejemplo, y pues os traigo un caso. Este está todavía en fase de provisionalización, realizado con Contact-T, en el cual se hizo una provisionalización inmediata mediante la colocación de 2 implantes en posición central lateral, las extracciones, la colocación de los implantes Contact-T. Vamos rápido para terminar. Registro de estabilidad, fabricación in situ, en este caso, de la restauración provisional por el doctor Bruno Pereira. Mientras el restaurador trabaja el provisional, pues nosotros continuamos con nuestro procedimiento sacando nuestros 2 injertos de tejido conectivo. Aquí vamos a rellenar con un xenoinjerto y vamos a hacer una preservación con un socket. Entonces, colocamos primero los injertos y luego metemos el xenoinjerto. No lo hacemos al revés. Prefiero tener el injerto colocado, no vaya a ser que durante la manipulación de intentar meter el injerto esparramemos todos los gránulos de ese injerto por ahí, ¿no? Entonces, una vez hemos cerrado ahí ya nuestro socket, hemos metido y ya la colocación y adaptación del provisional, control radiográfico, y esta es la fase de un poco de remodelado de los tejidos. Esta es la fase en la cual ahora mismo pues se encuentra la paciente, ¿no? Bueno, y ya para terminar, en esa búsqueda que hablábamos de cada vez ir teniendo mejores resultados, pues todo pasa perdón, a ver si pasa para atrás, vale. Todo viene, a ver, el diagnóstico
ha de ser lo más exhaustivo posible, es fundamental, puesto que los grandes errores que cometemos, todos se deben a errores diagnósticos. Si diagnosticamos correctamente, vamos a poder seleccionar la técnica más correcta para el caso. Y una vez seleccionada la técnica, lo único que tenemos que hacer es prestar especial atención al manejo adecuado del tejido blando y del tejido duro. Y eso pues, nos llevará a ir mejorando continuamente nuestros resultados. Bueno, muchas gracias.